Ministerio TIC. Toma el control. Bienvenidos a Toma el Control, el programa de la Defensoría del Televidente. No olviden que si tienen alguna petición, queja o reclamo, por favor enviarla al correo atencionalciudadano@canal13.com.co o a través de nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram y en nuestra página web www.canal13.com.co. Leonor Vanegas nos escribe para plantearnos que hagamos un programa sobre las fundaciones que luchan por los derechos de las mujeres y que promueven la ayuda de las mujeres vulnerables. Acogiendo la idea de Leonor, hemos contactado a la corporación Red Jurídica Feminista para hablar de las organizaciones defensoras de mujeres. Entremos en contexto con esta infografía. Amnistía Internacional, una organización democrática que está conformada por más de 60 países y ayuda a combatir los abusos de los derechos humanos en el planeta. Formula la siguiente declaración en su página web: todas las personas somos titulares de derechos humanos. Entre ellos están los relativos a vivir sin violencia ni discriminación, a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, a recibir educación, a la propiedad, a votar y a ganar el mismo salario por el mismo trabajo. Pero en todo el mundo, muchas mujeres y niñas siguen sufriendo discriminación debido a su sexo y a su género. La desigualdad de género es la causa de muchos problemas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y niñas, como la violencia en el seno familiar y la violencia sexual, salarios más bajos, la falta de acceso a la educación y una asistencia sanitaria inadecuada. En Colombia, la Red Jurídica Feminista es una organización de abogadas feministas y en formación que busca aplicar el derecho desde la perspectiva de género y derechos humanos. Su objetivo es acercar el derecho a la sociedad para aportar en la eliminación de la discriminación, la reducción de la violencia de género y las barreras en el acceso a la justicia para las mujeres. Estamos aquí para hablar de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres. Tenemos una invitada de lujo. Ella es Lina Morales, que nos va a hablar sobre este tema. Dejemos que ella misma nos cuente qué hace y cuál es su rol dentro de la organización. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, mi nombre es Lina Morales, yo soy abogada, feminista, soy especialista en Derecho Médico y hago parte de una organización que se llama la Red Jurídica Feminista. Perfecto. Lina, cuéntanos sobre la organización. Bueno, la red nace en el 2018 como una idea de unas compañeras de poder acompañar jurídicamente a las mujeres que son víctimas de violencia de género y no tienen los recursos o la posibilidad de acceder a una representación por parte de un abogado o una abogada como en el sistema jurídico. Y después del 2020, de hecho por la pandemia, más que todo, muchas otras entramos como a ser parte de la organización a través de redes sociales. Abrimos redes sociales en ese momento y digamos que se convierte como en un espacio de activismo, no solo únicamente como en la parte jurídica, como en el acompañamiento, sino también un activismo digital en donde la idea es que también compartimos información relacionada con los derechos de las mujeres, sobre el acceso a la justicia, sobre situaciones muy puntuales que estén ocurriendo o que afectan los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en Colombia.
Y pues también es un espacio por el que pues damos orientación y asesoría a mujeres que lo necesitan o pues que acuden a nosotras. Rescato lo que hablas de los derechos de las mujeres. En estos momentos las mujeres están siendo vulneradas. ¿Cuáles son estos derechos? En general, las niñas, las adolescentes y las mujeres, pues deberíamos, o en el ideal, pues tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona y pues deberíamos tener los derechos que tienen los hombres, pues digamos que si lo estamos hablando como derechos de las mujeres, como muy puntual. ¿Qué sucede? Pues que históricamente sí ha habido una afectación a, sobre todo, el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la posibilidad de un trabajo en situaciones de equidad, a una educación, pues un acceso a la educación equitativa, a no ser violentadas en ningún espacio que habitamos, ni en nuestra casa, ni en el trabajo, ni en el lugar de estudio. Y pues digamos que a pesar que se han dado pues unos avances normativos muy grandes que buscan la protección de los derechos de las niñas y las mujeres, pues es evidente que hay una falla estructural muy grande y pues muestra de eso, espero no equivocarme mucho con la cifra, pero creo que son más de 240 feminicidios solo en lo que va este año, entonces es casi o más que uno por día, en donde pues vemos que realmente la posibilidad de solo vivir, digamos como que el derecho como primordial, pues poder vivir dignamente, pero además que nadie nos asesine por el hecho de serlo, pues está viéndose afectado. Entonces, pues en general las mujeres tenemos los mismos derechos. La diferencia está es cómo se materializan y cómo se garantiza pues que disfrutemos de ellos en todos los ámbitos de nuestra vida, todos los días. Lina, me impacta mucho esto que nos cuentas. Sobre todo la cifra de feminicidios ocurridos en este año en el país. ¿Tú crees que en Colombia se siguen vulnerando esos derechos, aun cuando hay leyes y normas que las garantizan? Sí, yo creo que realmente lo que pasa es que Colombia es un país como de mucho papel, de muchas normas. A nosotros nos gustan mucho como lo grandilocuente que es una, pues como que haya una regulación al respecto, pero no existen o son deficientes las políticas públicas que garantizan que estas normas, muchas veces muy grandes, que abarcan muchos derechos, pues se materialicen y sobre todo alcancen no solo a mujeres que vivimos en Bogotá, que igual a pesar de que sí pues, se presentan feminicidios en las ciudades, pues es en las regiones rurales, en las regiones más apartadas, en donde el machismo y la violencia está mucho más exacerbado y en donde es mucho más complejo que que se garanticen estos derechos, que las mujeres tengan la posibilidad de ir al colegio, que terminen, que tengamos la seguridad de ir al trabajo sin ser acosadas, sin ser violentadas, pues digamos, realmente son casi todos los ámbitos de nuestra vida en donde eventualmente vamos a sufrir alguna violencia y donde va a existir esta brecha entre lo que dice la norma y de lo que ocurre en la realidad. Retrocedo un poco. Cuando estamos hablando de lo que hace la red del sistema jurídico hasta este momento y vemos que ha estado creciendo la atención hacia las mujeres, ¿cómo hacen las mujeres ese proceso y ustedes cómo garantizan este acompañamiento? Las mujeres pueden acceder, pues como acudir a nosotras o recibir acompañamiento por parte de nosotras a través de una línea de WhatsApp que tenemos habilitada para esto. Y más que representación jurídica como lo que nos imaginamos, como ir al juzgado, ir a hacer, digamos, como tener esta representación como todo el tiempo, durante todo el lapso como de la solución a su problema, lo que sucede es que es más una orientación, porque muchas de las situaciones en las que están las mujeres no requieren un acompañamiento jurídico a largo plazo, sino es más que conozcan cuáles son las rutas de atención que ya existen, que tienen las alcaldías, que tiene el gobierno nacional, que tienen muchos municipios, y que es más por desconocimiento de las mujeres, pero también por una falta de difusión de estas pues como parte del Estado, como estas, no sé, instituciones hacia las mujeres para que ellas acudan. Entonces, digamos que la mayor parte, como el 90% de las atenciones que tenemos son orientaciones de qué ruta de atención acudir, qué es lo primero que se debe hacer, cuáles son los derechos que se deben exigir en un caso muy puntual y casos muy específicos, ya sea por su gravedad o por el interés que, digamos, tienen para nosotras como organización, o por algunas alianzas que hemos tenido como con organizaciones de cooperación que nos han dado apoyo económico, pues tenemos la representación ya como con abogadas expertas, con compañeras que son expertas en algún tema particular, que tienen la representación a largo plazo.
Tú dices que la violencia en el hogar es bastante común, pero ¿en qué parte de Colombia vemos más esa violencia? No solo en Bogotá, sino en la Colombia profunda. Realmente a nivel general, creo que si vamos únicamente a las cifras, vamos a encontrar cifras muy altas en las ciudades, pero yo no creo que eso responda a que en las ciudades se sea más violento, sino que en las ciudades hay más facilidades de denuncia que las que pueda haber en una región apartada, en el campo, en corregimientos en donde incluso acceder al defensor del pueblo, por ejemplo, es lejano, toca andar muchas horas para ir a presentar una denuncia, para recibir atención médica. Entonces creo que las cifras van a responder también muchas veces a la capacidad instalada del Estado en una región particular. Pero no creo que sea ni de un solo estrato ni de una sola región la violencia. Yo creo que realmente responde a una sociedad machista, a una sociedad misógina, pues que nos violenta. Bueno, estamos acá con Lina, que va a aprender una seña. ¿Quieres aprender algo en lengua de señas? Bueno, vamos a aprender esta seña. Red Jurídica Feminista. Vamos nuevamente. Red Jurídica Feminista. Ahora, ¿puedes hacerlo sola? Ay, no puedo. No, no puedo. Tranquila, tranquila. Vamos a hacerlo juntos. Está la discriminación de las mujeres afro y las mujeres con discapacidad. ¿Están menos en los espacios laborales? Efectivamente, pues si hay una brecha contra las mujeres, creo que hay otros parámetros de opresión y de discriminación social que se suman también. Entonces, los trabajos no están pensados para las personas que tienen una discapacidad, a pesar de poderlo realizar con normalidad, o que muchas veces ni siquiera tiene que ver con el fin del trabajo y los rechazan y las rechazan por por sufrir o por tener una discapacidad. Y las mujeres negras y los hombres negros también tienen un acceso distinto tanto a la educación y también a la educación y al trabajo. E incluso las mujeres negras son de las mujeres que más sufren por el tema, por ejemplo, del pelo, como de la estética de su pelo y del uso de su pelo crespo o afro, y muchas veces se los han tenido que recoger o alisar obligatoriamente como para poder tener un trabajo en alguna empresa. Cuando las mujeres entran a trabajar en las instituciones del Estado, dentro de estas instituciones, ¿cómo cuidan estos derechos? ¿O se siguen vulnerando? El Estado yo creo que puede tener unas cargas mayores de protección de derechos por ser el Estado como empleador, pero eso no quiere decir que no se den las mismas violencias, que las mujeres que quedan en embarazo no sufran las mismas violencias, y en el Estado ya digamos que va a variar un poco esa protección, depende de la forma en la que estén contratadas, pero muchas mujeres en el Estado son contratistas, ni siquiera son empleadas del Estado, sino tienen contratos que no tienen tanta protección y que también son afectadas porque salgan a discrecionalidad de quien sea que las esté contratando. Entonces, no es tampoco el mejor lugar para trabajar, de pronto tiene algunas obligaciones mucho más reforzadas, pero porque uno piensa en el Estado como protector. Cuando las mujeres trabajan en estas instituciones con contratos como por prestación de servicios, ¿cómo conseguimos esa información? Es más como el conocimiento práctico de que muchas compañeras, por ejemplo, que han trabajado en la alcaldía, han estado por OPS, por contratos de prestación de servicios, y se ve mucho normalmente en los cambios, por ejemplo, en Bogotá, en los cambios de alcaldías. Hay espacios de como no prestación de servicios porque no han renovado los contratos. Claro, hay otros contratos del Estado mucho más garantistas, pero pues hay muchas personas que siguen estando por prestación de servicios. En cuanto a la discriminación de género, ¿todavía te sientes discriminada por ser mujer en Colombia? Yo creo que es
depende mucho también de la región del país en donde estemos o del espacio que habitemos. Creo que es más la respuesta que podamos tener frente a o que recibimos en muchas ocasiones. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a nosotras nos dicen que, no sé, cuál es el hombre a cargo, cuando opinamos que nos mandan a cocinar, no sé, a la cocina, a que vayamos a hacer el aseo de nuestra casa, como al hacer alguna manifestación pública. También el hecho de manifestarnos públicamente ha recibido muchas veces un rechazo diciendo que ya tenemos todos los derechos garantizados, que es mentira, que nos discriminen. Y creo que pues siempre que hayan mujeres que estén siendo violentadas o mujeres que no acceden a trabajos, por ejemplo, por ser mujeres y tener hijos, por ser mujeres y poder quedar en embarazo y pues tener derecho eventualmente a una licencia de maternidad, pues va a seguir existiendo una brecha en el acceso y hay muchos espacios en donde se nota que siguen existiendo brechas en el acceso al espacio público. Incluso en festivales de música es muy evidente que hay una gran cantidad de artistas masculinos contra una muy poca cantidad de artistas femeninas. En el gobierno, en las instituciones públicas es muy difícil la paridad y pues que hayan leyes para buscarla, pues que se obligue a la paridad es porque socialmente no la podemos alcanzar como por pura voluntad. Me pones a reflexionar en muchas cosas que viven las mujeres aquí en Colombia. Quiero saber tu posición personal. Sobre todo con el trabajo que hacen en la red jurídica, hablando acerca de la comunidad LGBTI, que son mujeres trans, donde ellas en cualquier momento llegan a pedir la ayuda de ustedes. ¿Pueden ayudarla? Digamos que uno de los principios fundamentales de la red o uno de los principios sobre los que nosotras pues construimos nuestro espacio es que somos transincluyentes y hemos tenido no solo el acompañamiento sino la amistad y la cercanía con mujeres trans, que es digamos como el punto ahí álgido normalmente como en las discusiones entre feministas y entre pues como grupos feministas como con relación a pues a las compañeras trans, pero pues para nosotras uno son mujeres y dos son mujeres que son altamente violentadas y vulneradas en sus derechos, entonces pues desde que en nuestra capacidad esté acompañarlas y en su voluntad que sea nuestro lugar en el que la acompañemos, pues las vamos a acompañar y es sí como uno de nuestros principios y pues son como parte fundamental de nuestra lucha y de nuestro interés además como abogadas. Quiero hablar en cuanto a la salud reproductiva. Todavía este tema sigue siendo un problema para las mujeres, donde todavía les hacen los procesos de esterilización siendo muy niñas. Sobre todo a las que tienen alguna discapacidad. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo creo que hay como una falla o una conversación muy corta con relación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sin decir que el derecho al aborto no sea un derecho fundamental e importante y casi que un pilar básico de la lucha feminista, creo que deberíamos comenzar a ir más allá y hablar sobre la importancia que tiene por ejemplo, la decisión de las mujeres con discapacidad, de las niñas además, a decir si quieren o no quieren gestar y esto no puede pasar por una esterilización forzada, que es un delito además. Pero también incluso acompañar a las mujeres que sí quieren ser madres y que tengan partos respetados, gestaciones acompañadas, que no vayan a ser violentadas en las clínicas al momento de dar a luz, que es algo que pues muchas mujeres últimamente han denunciado, que han sido violentadas al momento de estar dando a luz o de estar teniendo a sus hijos y a sus hijas. Y pues una conversación que muy pocas veces tenemos, creo que porque muchas somos todavía jóvenes, pero creo que en la salud sexual y reproductiva también deben pues como acoger y recoger lo que significa para las mujeres entrar a la menopausia y lo que va a significar para muchas entrar y cómo cambia nuestra salud sexual y reproductiva. Ahí, como en esos momentos, pasando también pues por lo que no solo los colectivos feministas, sino también la población LGBT ya ha hablado y es
como la educación y finalmente una educación sexual integral sí va a terminar garantizando que existan derechos sexuales y reproductivos equitativos y en los que todos además tengamos un derecho a un reconocimiento pues pleno y efectivo de nuestros derechos. Creo que debería ser un poco más amplio. Creo que muchas veces como que la conversación sobre lo sexual y reproductivo pues se centra mucho como en la garantía como la garantía del derecho al aborto de las y los que podemos abortar, pero pues digamos que pues es un derecho mucho más amplio y abarca toda la vida reproductiva de mujeres, pero pues también de hombres trans, de mujeres trans, de personas no binarias, de personas con discapacidad. O sea, es un tema bien amplio y muy poco como comunicado también, o como pues nos quedamos cortas muchas veces al referirnos y al hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Lina, ¿la red está enfocada solamente a las mujeres? ¿O qué pasa con las niñas, jóvenes o mujeres de la tercera edad? ¿También tienen esa atención primaria? Sí, como nos pueden escribir, digamos que en el caso de las niñas que sean víctimas de violencia y que nos escriban, tienen unas rutas especiales de activación y como unas escalas de protección mucho mayores, que dependiendo del caso nos tocaría activar pues como es un deber legal, pero en general han acudido a nosotras más adolescentes que niñas, como individualmente. Mamás de niñas, muchas, pero niñas solas no tantas. Adolescentes, mujeres mayores, mujeres de la tercera edad, estudiantes, amas de casa, mujeres que son profesionales, mujeres que no lo son. Digamos que es bien diverso y también hemos aprendido cómo acompañar en esa diversidad. No es lo mismo acompañar a un estudiante de universidad que a una mujer profesional, que a una mujer que no pudo estudiar, que a un adolescente, como una compañera que está todavía en el colegio, pues que está siendo víctima en el colegio y que también hay unas dinámicas bien particulares como de la violencia en los colegios, por ejemplo, o a una adulta mayor que pues tiene otras dinámicas de violencia, pues también por su edad y por las condiciones económicas en las que pueda estar también, como de las violencias que sufren las mujeres de la tercera edad. Entonces es, digamos, abierto. Las compañeras trans también en muchos casos hemos tenido acompañamiento, mujeres que ejercen el trabajo sexual también hemos como tenido algunos casos que hemos acompañado. Entonces sí ha sido como una gran población, un tipo de población bastante amplia. Lina, pues digamos que el trabajo que ustedes hacen es un poco transversal. Quiero hacerte una pregunta que puedes contestar desde el ámbito profesional o personal. ¿Ustedes cómo autogestionan estas emociones cuando se encuentran con casos fuertes emocionalmente? ¿Cómo hacen para poder ayudarles a las personas? Esto ha sido como aprender sobre la marcha y aprender de las compañeras y sobre todo aprender a trabajar en comunidad en una profesión que está llamada a trabajar desde lo individual. Entonces, pues poderle comentar a nuestras compañeras que un caso nos sobrepasa o que necesitamos ayuda o que necesitamos no solo acompañamiento desde el conocimiento, sino también desde lo emocional, pues ha sido lo que hemos aprendido a hacer entre nosotras durante estos años. Como también entender que no debe ser, pues que el activismo no debe ser solitario, pero que tampoco se puede convertir en como una afectación a nuestra salud mental y acompañar a mujeres poniendo en riesgo nuestras propias vidas o poniendo en riesgo nuestra salud, pues también ha sido como ir aprendiendo a comunicarnos, ir aprendiendo a comentarle a las otras, ir aprendiendo a decir no cuando no tenemos la capacidad, a pesar de querer acompañar a todas, pues muchas veces nos toca decir que no tenemos la capacidad en un momento determinado y buscar quien sí pueda brindar ese acompañamiento, pues garantizando no solo que pues quien lo busca esté a salvo y que se garanticen sus derechos, sino que nosotras pues no terminemos afectadas en la mitad del proceso porque nos sobrepase una situación particular. Pero ha sido aprender a trabajar con las compañeras. Lina, ¿qué pasa con esas mujeres cuando el Estado no es garante de sus derechos?
porque el Estado tiene unas obligaciones de garantía y a pesar de que existan muchas organizaciones que no solo trabajan con mujeres, sino con población LGBTI, con población diversa, con población con discapacidad, el Estado siempre va a ser o está llamado a garantizar los derechos. Entonces, pues existen herramientas dentro de los mismos, pues dentro del mismo marco legal para buscar que pues el Estado se responsabilice por no haber garantizado los derechos que tengan que garantizar. Internas también, la acción de tutela o pues digamos como las acciones que se pueden presentar por ejemplo ante la Corte Constitucional o los organismos de control, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, o pues ya si es una afectación muy grande que en Colombia suele pasar mucho porque el Estado ha sido pues como un violentador o causante de bastantes violencias o afectaciones a derechos, pues estamentos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o organismos internacionales que pues en los que Colombia se ha comprometido a garantizar derechos no solo de las mujeres, sino en general de toda la población y a los que uno y una eventualmente podría acudir. Pero sí creo que la exigencia mayor es a que las y los funcionarios, en el caso de los derechos de las mujeres y de las niñas y de las personas diversas, tengan enfoque de género, enfoque diferencial, que permitan atender a las personas de acuerdo con su realidad y eso pues evitaría que sea el Estado quien revictimice además a personas que están acudiendo como a las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos, deberían protegerlos, deberían romper los ciclos de violencia y no aumentarlos o pues como hacerlos aún más complejos y enredados. Con todo lo que nos cuentas, realmente nos pones a reflexionar. Y a todas las mujeres que nos ven, es el momento de no quedarse calladas. Si están viviendo alguna situación de violencia o hacen parte de algún tipo de violencia, es importante hablar y comunicarse, porque tenemos organizaciones y una red donde brindan esa protección que necesitan. De verdad es para reflexionar. Lina, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en Toma el Control. A ti por el espacio y pues por la conversación, además que siempre pues nos parece muy importante que podamos tenerla en muchísimos espacios. Como vimos en el capítulo de hoy, donde vimos la situación jurídica de las mujeres y los tipos de violencia que viven, no solo en sus hogares, sino que también en otros contextos, es importante que las mujeres también sepan que tienen redes de apoyo, donde pueden acudir y denunciar, como lo vimos hoy en nuestro programa Red Jurídica Feminista. Así finalizamos nuestro programa Toma el Control. Recuerden, si tienen alguna queja, reclamo o sugerencia, escriban a nuestro correo atencionalciudadano@canal13.com.co o a través de nuestras redes sociales como X, Instagram o Facebook. También pueden ingresar a nuestra página web www.canal13.com.co. Nos vemos en otro capítulo de Toma el Control. Ministerio TIC,